Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de cosas buenas. Hoy, como ven en el título, vamos a sumergirnos en algo que ha tenido a medio mundo suspirando y con el corazón en un puño. Prepárense porque vamos a hablar de la esperada reunión de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien, esta pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones está de nuevo en el ojo del huracán, y créanme, hay muchísimas cosas de las que hablar. Sabemos que ustedes, como yo, son unos fanáticos de estas grandes producciones turcas, y sobre todo, de esas parejas que nos hacen soñar despiertos. Demet y Can, la dupla dinámica de Erkencikus, nos regalaron momentos inolvidables, esa química explosiva que traspasaba la pantalla y que, para muchos, era más que actuación. Y aunque sus caminos profesionales y personales han tomado rumbos distintos, la pregunta que resuena en todos los foros, en todas las redes sociales, es una sola: ¿cuándo volveremos a verlos juntos? ¿Habrá una nueva oportunidad para verlos brillar, quizás en un nuevo proyecto o, bueno, quién sabe, quizás en algo más personal? Este vídeo, mis amigos, es para todos ustedes que han estado pegados a cada noticia, a cada rumor, a cada indicio que pueda sugerir un posible reencuentro. Vamos a desglosar todo lo que se ha dicho, a analizar las pistas y sobre todo vamos a dejar volar un poquito la imaginación juntos. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo. Somos una comunidad que ama las historias, las celebridades y todo lo que nos hace sentir vivos. Denle a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Ahora sí, agárrense fuerte porque esto se pone bueno. A ver, ¿por dónde empezamos con esta saga? La separación de Demet y Can después de Erkencikus fue un golpe para muchos. Las redes sociales ardieron, los fans se dividieron, algunos comprensivos, otros, bueno, digamos que muy apasionados. Pero la vida sigue y ellos, como profesionales, han seguido adelante. Demet ha tenido éxitos rotundos con otras producciones, ha demostrado su versatilidad y su talento innegable, cautivando a nuevas audiencias y consolidando su estatus de estrella internacional. Y Can ha explorado el mercado italiano, ha participado en proyectos importantes y ha seguido cultivando esa legión de seguidores que lo adoran. Sin embargo, el fantasma de Erkencikus y de la pareja Sanem y Can nunca se ha ido del todo. Es como ese primer amor que, aunque pase el tiempo, siempre te deja una huella especial. Y es que, seamos sinceros, la forma en que interactuaban, la energía que irradiaban, era difícil de ignorar. Las entrevistas conjuntas, los gestos en público, las miradas que decían más que 1000 palabras, todo alimentaba la esperanza de que su conexión fuera real. Últimamente las señales, aunque sutiles, han empezado a aparecer. Y cuando digo sutiles, me refiero a esas pequeñas cosas que solo los fans más observadores notan. Por ejemplo, hemos visto a Demet dar me gusta a publicaciones relacionadas con Can o con Erkencikus y viceversa. Pequeños gestos, sí, pero en el mundo de las celebridades, y especialmente entre fans tan dedicados, cada like, cada comentario, cada mención puede ser una chispa que enciende un gran incendio de especulaciones. Y hablando de especulaciones, ¿qué hay de los rumores más recientes? Se ha hablado muchísimo de un posible reencuentro profesional. Se dice, se comenta, se rumorea que ambas productoras turcas están haciendo lo imposible por juntarlos de nuevo en una nueva serie o película. Y no me extraña. Imaginen el impacto mediático. Sería un evento televisivo a nivel mundial. Las audiencias se dispararían. Sería como revivir la magia de Erkencikus, pero con la madurez y la experiencia que ambos actores han ganado en estos años. Pero la pregunta del millón, y la que realmente nos tiene a todos con la piel de gallina, es si esta posible reunión sería solo profesional, o si habría algo más detrás. Ustedes saben que la historia de Demet y Can fuera de cámara siempre ha sido objeto de mucho interés. Su relación amorosa, que en su momento confirmaron, y su posterior ruptura, dejó a muchos con la esperanza de una reconciliación. Y aunque debemos ser respetuosos con sus vidas privadas, es innegable que verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o, bueno, en cualquier contexto, genera una emoción indescriptible. ¿Qué les hace pensar que hay una posibilidad real? Pues miren, los fans son detectives fantásticos. Han analizado hasta el último detalle de sus apariciones públicas, de sus viajes, de sus interacciones en redes sociales. Y han encontrado coincidencias que para muchos no son casualidad. Por ejemplo, se ha notado que a veces viajan a los mismos destinos, o que coinciden en eventos similares,
aunque sea de forma aparentemente aleatoria. Además, la industria del entretenimiento turco es un mundo bastante conectado. Los actores, productores, guionistas, todos se conocen y a menudo trabajan juntos en diferentes proyectos. No sería descabellado pensar que haya habido conversaciones, que se les haya propuesto proyectos juntos y que ambos estén considerando la posibilidad. La clave aquí es el momento. ¿Están ambos en un punto de sus carreras donde un reencuentro sería beneficioso? Por lo que vemos, ambos están en la cima, lo que hace que cualquier proyecto conjunto tenga un potencial de éxito enorme. Por otro lado, hay que ser realistas. Las rupturas, aunque dolorosas, a veces son necesarias para el crecimiento personal y profesional. Quizás ambos necesitan tiempo para sanar, para consolidar sus carreras por separado antes de considerar una colaboración. O quizás simplemente han decidido que lo mejor es mantener su relación en el ámbito de la amistad y el respeto profesional. Sin embargo, como espectadores y como seguidores, tenemos todo el derecho a soñar y a desear verlos juntos de nuevo. Es la magia de la televisión, ¿no? Nos permite vivir historias que a veces parecen imposibles en la vida real. Y la historia de Sanemikan fue una de esas que nos hizo creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en esos finales felices que tanto anhelamos. ¿Qué tipo de proyecto creen que sería el ideal para su reencuentro? ¿Una comedia romántica que nos recuerde a Erkencikus, pero con un toque más maduro? ¿Un drama intenso que ponga a prueba su conexión y su capacidad actoral? ¿O quizás algo completamente diferente, un género que nunca hubiéramos imaginado para ellos? Personalmente me encantaría verlos en una película. Una película con un guión sólido, que les permita explorar nuevos registros y que, por supuesto, no escatime en esa química que tanto nos gusta. Hemos visto a otros actores que tuvieron relaciones exitosas en pantalla y fuera de ella, separarse y luego volver a trabajar juntos, a veces años después, y con resultados espectaculares. Pensemos, por ejemplo, en otras parejas icónicas de telenovelas que se reencontraron y el público los recibió con los brazos abiertos. El factor nostalgia es muy poderoso, pero también lo es la evolución artística. Si Demet y Can regresan, no será solo para repetir lo que hicieron antes, sino para mostrar lo que han aprendido y lo que son capaces de ofrecer ahora. Y no olvidemos el poder de los fans. Somos nosotros quienes movemos la aguja en muchas ocasiones. Nuestras peticiones, nuestras reacciones, nuestra pasión, todo eso influye. Si la demanda de verlos juntos de nuevo es lo suficientemente alta, las productoras lo notarán. Y quién sabe, quizás hasta sus mismos representantes les comenten lo mucho que el público los extraña y lo exitoso que sería un reencuentro. Los recientes me gusta y las menciones sutiles en redes sociales son solo la punta del iceberg. Hay foros enteros dedicados a analizar cada detalle. Algunos fans incluso han diseñado carteles y trailers imaginarios de lo que podría ser su próximo proyecto juntos, y son realmente impresionantes. Esta energía y entusiasmo por parte de la audiencia es un motor increíble para que algo así suceda. Ahora, si me preguntan mi opinión personal, yo creo que es muy probable que veamos a Demet y Can trabajar juntos de nuevo. La industria turca sabe capitalizar estos fenómenos, y ellos son un fenómeno en sí mismos. La pregunta no es tanto el sí, sino el cuándo y el cómo. Si es un proyecto profesional, imaginen la campaña de marketing. Sería algo masivo, global. Y si por alguna casualidad de la vida, también hay una reconciliación personal, bueno, eso ya sería el sueño absoluto para muchos. Tenemos que estar atentos a las próximas semanas y meses. Las filtraciones suelen suceder, los anuncios se hacen con antelación, y la comunidad de fans está siempre a la espera. No se sorprendan si de repente, de la nada, aparece una noticia oficial. Y cuando suceda, prepárense porque nuestro canal estará aquí para desglosarlo todo. Así que, para resumir, la espera por un reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman está más viva que nunca. Las pistas, aunque sutiles, están ahí, y el deseo de los fans es palpable. Ya sea en un proyecto profesional que vuelva a encender la pantalla o en algo más, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. La industria turca sabe el valor que tiene esta pareja, y la audiencia está ansiosa por verlos juntos de nuevo. Manténganse alerta porque el mundo del espectáculo es impredecible y, a veces, los sueños se hacen realidad. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este repaso por la esperada reunión de Demet y Can.
Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora a su turno. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que se reencontrarán profesionalmente? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Quiero leerlos a todos. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un me gusta. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fanáticos de Demet y Can, o de las series turcas en general. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto con más historias, más análisis y mucha más pasión por el entretenimiento. Hasta la próxima. Un abrazo gigante para todos.